Hola, buenas tardes, valientes. Realmente se ha vaciado la sala, pero aún unos cuantos seguís aquí. Tengo que decir, bueno, ya lo saben ustedes, pero tenemos una baja, que es Carlota García Encina, que esperamos que esté llegando a España. Venía de Israel y es una pena, porque realmente para este tema, Gaza y Ucrania, pues hubiera estado bien escuchar a alguien que llegara justo de esa parte del mundo, pero en cambio ganamos a un gran conocedor de Ucrania, y no solo, sino también de Rusia, que es el coronel José Luis Calvo, y conmigo estará el general Frías y Antonio Luis Ramos, diplomático, con lo cual tenemos rama militar, rama diplomática, y finalmente a un intelectual, think tanquero y director de una revista excelente, Política Exterior, que es José María de Arrelza, que por cierto la revista, creo que en su último número, José María ha sacado un artículo excelente de Patrick Costello, si no me equivoco, en relación con Gaza y las consecuencias que puede tener Gaza para la Unión Europea. Os lo recomiendo. Bien, vamos a intentar ceñirnos al tiempo, por consiguiente yo seré breve. Solo tal como veo yo el planteamiento de este tema. Ucrania y Gaza nos han movido el piso, nos han arrancado de nuestra zona de confort. Para mí esto es muy claro. Después de Ucrania y de Gaza, la Unión Europea no puede volver al business as usual, no puede volver al statu quo anterior. Va a tener que pensar bastante y cambiar probablemente bastantes cosas. Frente a Ucrania, como se ha dicho aquí, las divisiones internas de la UE que se han hecho notar, de momento y por ahora, han conseguido cerrar filas, excepto evidentemente el lastre conocido de la Hungría de Orbán. Y ese cerrar filas de la Unión Europea, es importante subrayarlo, el Kremlin no se lo esperaba. Contaba precisamente con esas divisiones. Y eso evidentemente es un gran plus para la Unión Europea. Aún así, a pesar de cerrar filas, yo creo que ha habido una falta de determinación occidental en el apoyo militar a Ucrania, y que eso ha sido un lastre constante desde que ha empezado la invasión de gran alcance hace más de 2 años ya. Y esto ha hecho que hayamos perdido muchísimo tiempo. Yo creo, los militares aquí presentes nos lo dirán o confirmarán o no, yo creo que si Ucrania hubiera contado desde el principio con el apoyo en armamento que ha ido recibiendo después por etapas y casi siempre a destiempo, muy probablemente no nos encontraríamos en la situación de estancamiento actual sobre el terreno. Para los que invocan el peligro de escalada, es importante recordarles, subrayar, que esta, desde mi punto de vista, no se producirá tanto porque Occidente se decida finalmente a ser más consecuente con sus promesas de apoyo, sino porque al no encontrar resistencia, Putin se envalentonará, como ya lo hemos visto recientemente. Por tanto, dar a Ucrania la posibilidad militar de liberar al menos una parte de su territorio ocupado no significa escalar, sino contener la agresión. Moscú entiende perfectamente
que los europeos todavía no han consensuado una verdadera estrategia respecto a Rusia y que eso le da al Kremlin una gran ventaja, más aún con el auge de la extrema derecha en Europa y la perspectiva de un posible repliegue de Washington a partir de noviembre, en caso de victoria de Trump. Así pues, Ucrania ha colocado a la UE ante la necesidad de rediseñar su estrategia respecto a Rusia y de repensar su relación con Estados Unidos, en particular en lo relativo a su seguridad, a una seguridad no tan dependiente de Washington. Ante Gaza, en cambio, las fluctuaciones de Bruselas y las divisiones de los Estados miembros han dominado y no han conseguido alcanzar una voz común. Uno de los bienes más preciados de la Unión Europea era cierta autoridad moral que tenía en el resto del mundo, este soft power del que podía estar legítimamente orgullosa. Pero Gaza ha abierto una herida que va a ser muy difícil de restañar. Una acusación de doble rasero, comparado con su posicionamiento respecto a Ucrania, una acusación de la que la UE va a tardar mucho en liberarse. Algunos expertos piensan incluso que respecto al mundo árabe en particular, y muy especialmente respecto a las sociedades de este mundo árabe, de la sociedad civil de este mundo árabe, este soft power puede haber sufrido un daño irreparable, irreversible. Sin mencionar que este doble rasero hace mucho más difícil la labor de recabar los apoyos internacionales que tanto necesita Ucrania fuera del mundo occidental. Sea como sea, la UE tiene muchas lecciones que extraer de estas dos pruebas que está pasando de forma muy desigual. Pero además, a mí me preocupa especialmente lo que creo que es un problema de fondo que plantean estas dos crisis. Un interrogante existencial para la UE, a saber, el de seguir llamándose Unión Europea, es decir, demostrar si seremos capaces de perdurar como unión. Bien, ahora pasaré la palabra a mis compañeros de mesa que abordarán todo esto desde perspectivas muy distintas, como he dicho, la militar, diplomática y la personal de José María de Areilza, y abriremos el turno de palabra. Muchas gracias. Perdón. Por favor, general. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a ser breves para dar tiempo a las preguntas. El conflicto de Ucrania y el de Gaza, en mi opinión, son dos síntomas de una enfermedad más profunda. Llevamos varios años en los que el gasto militar en todo el mundo no hace más que aumentar. No en Europa, no en Estados Unidos, en todo el mundo. ¿Por qué ocurre eso? Porque la estructura de la sociedad internacional está evolucionando desde una unipolaridad, donde teníamos Estados Unidos, que era el gendarme del mundo, hacia la multipolaridad, donde existen un número de estados, grandes potencias, que son sensiblemente más poderosos que los demás. Desde el punto de vista académico, la unipolaridad es la estructura más estable, donde hay menos conflictos. Yo pongo siempre el ejemplo de que es como un patio donde hay niños jugando, pero está el maestro. Un maestro que es injusto, que tiene favoritos, que tiene niños a los que tiene manía, pero que pone orden. Y allí no se producen más conflictos que los que el maestro permite. La multipolaridad es el patio de un colegio donde no hay maestro. Hay 4 o 5 niños más grandes y todos los demás están jugando, pero hay niños ricos, hay niños que tienen iPhone y bocadillo de jamón de jabugo y niños que van desnudos y que no tienen que comer. Y todos los soltamos juntos en un patio. Entonces allí unos se alían contra otros, las alianzas cambian, es un mundo inestable. Bueno, pues la multipolaridad es eso, un mundo inestable.
Los Estados igual no han hecho un estudio profundo del tema, pero notan la inestabilidad. Y como notan la inestabilidad, la reacción natural es armarse. Y en todo el mundo llevan años armándose, menos, como decía el señor Borrell, en el jardín, en Europa. Aquí vivimos muy bien, bajo el paraguas de seguridad de los norteamericanos. Y bueno, pues si por nosotros fuera estaríamos así eternamente. Pero ya, como dijo el presidente Obama, Estados Unidos empieza a mirar a otro sitio. El maestro empieza a pensar en mudarse de colegio. Y claro, eso nos deja a nosotros bastante solos. En ese sentido, Ucrania y Gaza son dos de los conflictos que van a aparecer en el futuro. Estos son presentes, pero ahora más en el futuro. Y eso implica una necesidad de tener más medios para asegurar nuestra defensa. Punto 1. En segundo lugar, otro factor clave, que luego hablará también el coronel Calvo Albero, es que vivimos en un mundo nuclear. Es imposible entender las dinámicas del mundo sin entender que vivimos en un mundo cuyas relaciones están dominadas por la existencia del arma nuclear y por la distribución de las armas nucleares. En el caso en el que estamos, ¿en qué se traduce? Curiosamente, en los dos conflictos de los que vamos a hablar, tanto en Ucrania como en Gaza, dos de las potencias son potencias nucleares. Con lo cual, en las potencias nucleares hay una de las leyes, con todas las salvedades que se tiene que hablar de leyes en este mundo. El arma nuclear asegura que los conflictos no escalen más allá de un cierto punto, pero a cambio da impunidad a las potencias nucleares para meterse en conflictos más pequeños. Rusia se ha metido contra Ucrania sabiendo que la OTAN no va a responder, al menos no va a responder con fuerza. ¿Por qué? Porque tiene armas nucleares. Cuando en el año 2014 Rusia invade Crimea, ¿alguien dudaba que los famosos hombrecitos verdes eran paracaidistas rusos? De luego, nadie en su sano juicio. ¿Por qué entonces no declaramos la guerra a Rusia? Porque era una potencia nuclear y no queremos guerras con potencias nucleares. Con lo cual, asumimos que, bueno, que no estaba claro, que había dudas, que esto habría que verlo y miramos por otro lado. Bueno, es lo que tienen las potencias nucleares. ¿Por qué Irán, cuando ha hecho ese ataque de represalia contra Israel, ha sido un ataque avisado, moderado? Porque Israel es una potencia nuclear. Con lo cual, eso hace que las potencias nucleares tengan cierta libertad para meterse con países que no son potencias nucleares. Secundariamente, es muy difícil entender la relación que tiene Irán con Israel sin entender que Irán todavía no es una potencia nuclear, pero aspira a serlo en breve plazo. Sí. Israel no lo evita, con lo cual Irán tiene que tener mucho cuidado con lo que hace para que su programa nuclear no descarrile. Bueno, dos condicionantes. Tercer condicionante. Como hemos visto esta mañana, en Ucrania ha fallado la disuasión. La OTAN ha sido incapaz de disuadir al presidente Putin. La disuasión, en los estudios clásicos, tiene tres componentes. Capacidades, voluntad de emplear esas capacidades y comunicación con nuestro adversario para explicarle cuáles son las conductas que no vamos a permitir. Bueno, capacidades. Las capacidades son relativas. Yo tengo, por ejemplo, un ejército con 1000 carros de combate. ¿Son muchos o pocos? Hombre, contra Andorra son muchos, contra China son pocos. Es decir, las capacidades son relativas, con lo cual hay dos fuentes de error. Que el enemigo evalúe mal mis capacidades o que evalúe mal las suyas, que es lo que le ha ocurrido al señor Putin. El señor Putin creía que tenía un ejército mucho más competente de lo que realmente tenía. El segundo punto es la voluntad. Si el enemigo cree que aunque tengamos capacidades no las vamos a emplear, pues nuestra disuasión no vale nada. Y el señor Putin estaba convencido de que Occidente, la Unión Europea y Estados Unidos, como había ocurrido en Georgia, como había ocurrido en Crimea, no iba a emplear esas capacidades. Segunda fuente de error. Tercera fuente de error, la comunicación. No fuimos capaces de comunicar unidos qué era la conducta que no íbamos a tolerar. Recordamos que antes de la invasión, Estados Unidos decía que sí iba a haber invasión, Francia decía que no, la propia Ucrania no lo creía, no había un frente común. Entonces el señor Putin pensaba que había diferencia de criterio y que en todo caso la unión no está garantizada. Tres fuentes de error. Bueno, otra fuente de error es que nosotros tendemos a considerar que nuestros adversarios son como nosotros, somos muy eurocéntricos y que van a actuar como personas racionales. Pero es que la razón no es única. Nosotros pensamos siempre la razón en términos de coste-beneficio. Pero claro, uno decide sobre la información que tiene. En el caso del señor Putin, como pasa con muchos regímenes autocráticos, cuando uno le da una mala noticia y se cae por las escaleras, nadie le da malas noticias. Con lo cual llega un momento en que solo recibe información que refuerza lo que él cree.
con lo cual toma decisiones sobre una base falsa, porque nadie se atreve a contar la verdad. Y el señor Putin está convencido que tiene un ejército invencible, cuando cualquiera que hubiera estudiado un poquito sabía que no era el caso. Lo mismo ocurre con el caso de Hamás e Israel. Nosotros estamos asumiendo que las decisiones de Hamás e Israel nacen de un cálculo de coste-beneficio. Y cuando estamos hablando de regímenes ideológicos, los costes y los beneficios no son racionales, sino que tienen otras fuentes que nosotros no siempre comprendemos. Con lo cual nos encontramos con que los cálculos que nosotros hacemos para tomar determinadas decisiones políticas no siempre están alineados con los que utilizan esos terceros actores con los que nosotros tenemos una relación de alianza, de oposición, cualquier tipo de relación. Pero en todo caso, tenemos muchas fuentes de error, con lo cual es muy fácil que adoptemos políticas equivocadas. ¿Cuál es el futuro de Ucrania? Es difícil saberlo. Sin embargo, por números, ni Ucrania tiene capacidad de reconquistar el territorio que ha perdido, ni Rusia de continuar su avance. Con lo cual ahora la situación es muy complicada. Claro, por un lado, el presidente Zelensky, en mi opinión, se ve obligado a continuar las ofensivas. ¿Por qué? Porque si en un momento reconoce que no tiene capacidad de reconquistar Ucrania, lógicamente los que pagamos la fiesta le dirán, bueno, pues entonces firma la paz y dejemos de tonterías. Si esto no va a avanzar y no va a retroceder, ¿por qué no estamos gastando esta barbaridad de dinero en mantener una guerra que no va a ningún sitio? Con lo cual el señor Zelensky se ve obligado a seguir manteniendo la idea de que puede en un momento determinado reconquistar el terreno que le falta. Y de la misma manera el señor Putin ha reconocido una serie de provincias como parte de Rusia, con lo cual su obligación legal, en la trampa en la que él mismo se ha metido, es recuperarlas. Y no puede volverse a su población a decirles que, bueno, que en el fondo se quedan prácticamente como estaban al principio, después de haber perdido prácticamente todo el ejército y tener cientos de miles de bajas. Pero los números cantan. Ni el ejército ruso es suficientemente grande como para ocupar el resto de Ucrania, ni siquiera un par de ciudades grandes, ni el ejército ucraniano es capaz de recuperar el Donbass, por no decir Ucrania. Ucrania podría ser posible porque tiene unas características especiales, depende de unas pocas líneas de comunicación. Bueno, podría ocurrir. Habría que ver cuál es la reacción rusa. ¿Por qué no hemos apoyado al 100% a Ucrania? Porque la disuasión nuclear tiene siempre una componente que es la ambigüedad. Ninguna potencia nuclear dice dónde está la línea roja que desencadena el ataque nuclear. ¿Por qué? Porque si yo sé dónde está la línea roja, voy a llegar hasta ella. Si no sé dónde está, tengo que ir probando. ¿Qué es lo que ha hecho Europa y Estados Unidos? Ir probando despacito. Vamos a mandar los Leo para ver qué pasa. Uy, no pasa nada. Vale, pues parece que... Vamos a mandar los HIMARS a ver qué hace. Uy, no pasa nada. Y vamos probando, porque no sabemos dónde está la línea roja. Con lo cual, la posibilidad de mandar todo el apoyo desde el principio es difícil, porque podemos encontrarnos con que traspasemos la línea roja y desencadenemos un conflicto nuclear, que es lo último que queremos todos. Entonces, cuando hay una potencia nuclear por medio, la tentación de mandar todo el apoyo a la vez existe, pero repito que es extraordinariamente arriesgada. El caso de Israel y de Gaza es un episodio más de un conflicto muy largo, pero es un conflicto que es sobre todo un conflicto interno del mundo árabe-musulmán. Lo que complica todavía más, aquí no hay un bando que sean los musulmanes por un lado y los israelíes por otro. Están los chiitas con Irán detrás, están los sunitas, encabezados vagamente por Arabia Saudita. Tenemos otra potencia nuclear musulmana, que es Pakistán, pero no es árabe. Tenemos con que los chiitas y los iraníes son chiitas, pero realmente la cabeza del Islam chiita no es iraní, es iraquí, porque ellos no son árabes. Quiero decir, hay una gran cantidad de complicaciones que hacen que sea un conflicto donde es muy difícil establecer bandos. Y eso implica también que la naturaleza del conflicto es distinta. El conflicto en Ucrania es un conflicto en necesidad, donde estamos obligados a intervenir, mientras que en el conflicto de Gaza es lo que se llama un conflicto de elección, donde cada país puede elegir a qué bando apoya y hasta qué punto quiere hacerlo, sin que haya consecuencias inmediatas para su seguridad. Y por eso, mientras que en Ucrania la Unión Europea y Occidente ha actuado como un solo hombre, en Gaza nos encontramos con una enorme variedad de posturas y de posiciones. Y ya con esto acabo y ya seguiremos luego con las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, general. Efectivamente, el fallo en la capacidad de disuadir a Putin ha sido importante y tenemos que replantearnos la fuerza del rational choice, que no funciona
ni mucho menos en todos los contextos y en todas las culturas políticas que son de nuestro entorno. Sugiero pasar al mundo diplomático y volveremos, si le parece bien, al mundo militar. Por favor, Antonio Ramos, the floor is yours. Thanks a lot. Muchísimas gracias, Carmen, y nos ha dado 10 minutos. Yo voy a intentar explicar en 10 minutos por qué, una vía muy complementaria a como ha hecho el general. Pienso que ahora de verdad estamos empezando el siglo XXI y tenemos que pensarlo con unos moldes distintos a los que hemos ido aplicando hasta el momento. No sé si ustedes recuerdan una canción de Billie Holiday que se llamaba Strange Fruit, extraña fruta, y que iba contra el racismo. Bueno, las relaciones internacionales, sobre todo ahora mismo, son un extraño juego. Es un extraño juego porque en este momento es una mezcla entre ajedrez y póker, porque no hay un monopolio, como ustedes saben, supranacional, ni un sistema de adjudicación de controversias que haga que un juez, seguido de un policía, pueda decirle a un Estado o a un grupo de Estados que se comportan de forma díscola, porque es un juego de información imperfecta, es un juego en el que es obligatorio jugar, es un juego en el que uno se juega a la postre hasta su propia supervivencia, que tiene grandes dosis de racionalidad, que tiene faltas de percepción que vienen motivadas en ocasiones porque las diferencias de percepción son también culturales, que generan malentendidos y que puede ser de suma cero o suma no cero. Y donde el miedo, a diferencia de lo que ha dicho un panelista esta mañana, puede ser un elemento importante. Recordemos que Tucídides, en la guerra del Peloponeso, que está más de actualidad que nunca, ya decía que el miedo puede ser malo o bueno. El miedo también nos puede llevar a actuar, no solamente a no actuar. Entonces, en ese sentido, los años 90, cuando pensábamos que la geoeconomía primaba sobre la geopolítica, que estábamos en un mundo después de la hegemonía, que había el poder duro, pero también el poder blando, esos tiempos de alguna forma están mudando y lo que estamos viendo es una visión mucho más agreste de las relaciones internacionales y mucho más realista. Recordemos que el propio inventor del poder blando, Joseph Nye, ya decía en el 95 que el orden es tan importante como la economía y que el orden se basa en la seguridad nacional. La seguridad nacional, decía él, es como el oxígeno. Mientras que el oxígeno no falta, nadie repara en ello. Pero cuando falta, no se piensa en otra cosa. Entonces, como bien decía el general antes, estamos ahora mismo en un periodo en el cual el oxígeno de alguna forma nos está faltando, que es la razón por la cual entre 2001 y 2023 el gasto de defensa mundial ha pasado de 1.100 millardos de dólares a 4.223. Y es un dato muy significativo porque estamos hablando de cuadriplicarlo. Entonces, al mismo tiempo, nos encontramos con que estamos en un mundo para el cual carecemos de brújulas históricas. 193 estados que son distintos, con una legitimidad del sistema que está en este momento en tela de juicio, con órdenes regionales que no sustentan un orden global, que va, como decía el general, de la multipolaridad a la unipolaridad, en un escenario de rearme y con potencias nucleares. Esto es ahora mismo lo que tenemos y es el telón de fondo ante el cual tenemos que repensar un poco qué sucede en Occidente con respecto a Ucrania y a Gaza. A mí me gusta el título de este panel precisamente por eso, porque el título nos habla de dos cosas que son importantes. Una que deja fuera y otra que deja dentro. En primer lugar, Occidente. ¿Qué entendemos por Occidente? Y en segundo lugar, bueno, ¿qué pasa en Ucrania y qué pasa en Gaza? Pero ¿qué no está pasando en otras zonas del mundo, sobre todo el Extremo Oriente? Porque lo que no pasa en el Extremo Oriente, aunque hay una situación de tensión, afecta decisivamente los cálculos del resto de potencias. Podríamos decir, simplificando mucho, que históricamente ha habido dos tipos de occidentes, el occidente político y el occidente cultural. El occidente político ha tenido varios avatares, pero todos, de alguna forma, se han visto reconocidos en el otro. Por eso, Dean Acheson, por ejemplo, en 1947, cuando intenta convencer a Truman de que lance el paquete de ayuda a griegos y turcos al principio de los albores de la Guerra Fría, se refiere a la rivalidad entre Cartago y Atenas o entre Roma. Entre Atenas y Esparta, entre Cartago y Roma, para poder convencerle. Hay una cultura común detrás. El concepto de Occidente es un concepto elástico, es un concepto cultural, es un concepto pragmático. No olvidemos que se basa también en una antagonía con otro concepto igualmente elástico, que es el de este. En 1917, los alemanes eran los hunos y eran el este. Thomas Mann, en un momento determinado, dice que
que él no es europeo en sus confesiones de una político. Posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, estados quintesencialmente europeos, como pudieran ser Checoslovaquia o Hungría, pasan a ser de un día para otro estados orientales. Alemania misma se convierte en occidental y oriental a la vez, como pasa con Rusia. Ahora mismo volvemos otra vez a ese eje este-oeste frente a otro eje que sería el norte-sur, con el sur global, como veremos a continuación. Entonces, ¿cuál es el alma de este occidente político-cultural? Básicamente tiene dos, un alma realista y un alma idealista, y las dos están dentro de la Carta de Naciones Unidas. Por un lado decimos que no se puede intervenir en los asuntos internos de los Estados y que la soberanía y que hay igualdad soberana entre ellos, pero por otro decimos que hay un derecho a la autodeterminación y que hay una cosa que se llaman derechos humanos. Esas dos concepciones, la idealista y la vamos a llamar westfaliana, han estado en pugna desde 1945 hasta ahora. Y en estos momentos hay un grupo de potencias que piensan que pueden revertir parte del sistema a través de la reivindicación de uno de los componentes, que es el realista. Esto lo llevan haciendo Rusia y China desde el año 16, cuando sacan una declaración conjunta sobre el derecho internacional que incide sobre este tipo de puntos y que va también en línea con lo que decía el general, es decir, estamos viendo cómo el sistema va cambiando de un sistema que primero fue bipolar a otro que nunca llegó a ser del todo unipolar, a otro que todavía no es multipolar. Entonces, es en este sentido, y teniendo en cuenta además que el idealismo del sistema vertebra también los sistemas democráticos occidentales y que por tanto hay una relación entre lo que pasa en el sistema internacional y en los sistemas democráticos occidentales, insisto, es en este telón de fondo en el que tenemos que ver lo que está pasando ahora mismo en Gaza y en Ucrania. Similitudes entre los dos conflictos. Básicamente, por razón de geografía, los dos están en lugares esenciales. Ucrania está en lo que se llama el centro de Eurasia, lo que Mackinder llamaba el centro del mundo. En el caso de Gaza, en el caso de Palestina, estamos hablando de un lugar de una especialísima trascendencia espiritual, histórica y política y de uno de los conflictos más longevos que ha tenido la sociedad internacional desde 1945, como pasa con Cachemira, por ejemplo, o como pasa en otros sitios. Desde un punto de vista del orden internacional, son dos conflictos que dan muchísimo desorden al sistema y que van a darlo todavía más en la medida en que ambos se están transformando en conflictos de desgaste. En tercer lugar, afectan al derecho internacional de forma decisiva, porque están afectando a la propia concepción que tenemos de las normas básicas de convivencia que nos hemos dado entre naciones. Guerras de agresión ha podido haber, ha habido distintas intervenciones de carácter idealista que han fraguado en parte los 90 y los 2000. Pero por primera vez desde el 91, un Estado quiere anexionarse parte o todo de otro Estado. Y al mismo tiempo, recordemos que el 1 de abril de este año, Israel lanzó un misil contra un consulado, en este caso el consulado de Irán en Damasco. Son normas básicas del derecho internacional. También sabemos que el derecho internacional humanitario está muy en tela de juicio en estos momentos. Desde el punto de vista de la geopolítica, son conflictos que están muy interrelacionados, tienen estados puente, como pudiera ser el caso de Turquía o como puede ser el caso de Irán. En el caso de Turquía, pensemos que estamos hablando de un país que es miembro de la OTAN, pero que al mismo tiempo no aplica las sanciones internacionales, que es vecino de Rusia y de Ucrania, que tiene una política que se ha calificado como neo-otomanista hacia los países árabes, que tiene una política pantúrquica que nos ha llevado a que el conflicto de Nagorno-Karabaj, que si no llega a ser por Ucrania no se hubiese resuelto como se ha resuelto, se resuelva también así. En el caso de Irán, Irán es un país de 90 millones de habitantes, es un país que ambiciona un programa nuclear, es un país con grandes potenciales militares y en materia de hidrocarburos. Es un país que genera influencia sobre Siria, sobre Líbano, sobre Yemen y últimamente también sobre Sudán, de tal forma que las dos orillas del Mar Rojo pueden llegar a estar amenazadas por esta potencia en caso de que así lo decida. Con lo cual nos encontramos con dos posibilidades de guerras frías regionales que están interrelacionadas. En el caso de Europa, pues ustedes han leído todos el concepto estratégico de Madrid y saben perfectamente la situación que tenemos en este momento. Se ha revertido en todo caso en términos estratégicos por completo
lo que sucedía en tiempos del Pacto de Varsovia. En el caso de Oriente Medio, pasamos de un Oriente Medio multialineado antes del 7 de octubre a un Oriente Medio, como les digo, que tiene la capacidad de llegar a ser dar lugar a una guerra fría, entre comillas. Con lo cual vemos un eje que va de Murmansk hasta Adén, que divide en parte el mundo en este momento. Y luego tenemos otro eje distinto, que es el que tiene que ver con lo que no está pasando, y con esto ya voy terminando, que es el eje oriental. Porque como ustedes saben, el 14 de junio de ese año, el presidente Putin y el presidente o el jefe de Estado de la República Popular de Corea del Norte han firmado una alianza. Esa alianza es una alianza clásica defensiva. Y eso lo que quiere decir es que, de alguna forma, lo que no está pasando en el extremo oriente, todavía está tensionándose porque tiene que ver con lo que está pasando en el otro lado de Eurasia. Lo cual tiene mucho que ver, lógicamente, con Taiwán, con la alianza pero no formal entre Rusia y China, con el hecho de que China necesite a Rusia como está ahora mismo para poder proyectarse hacia afuera y hacia el este del Pacífico, con el hecho de que, por tanto, por primera vez en la historia, China pueda llegar a intervenir en el orden político de Europa, de ahí su plan de mediados del año pasado. Es decir, nos encontramos con todo un conjunto de variables que son de la mayor importancia para saber hacia dónde nos encaminamos. Y este es el gran problema, porque no sabemos muy bien hacia dónde nos estamos encaminando. Kissinger decía que todo orden internacional se basa, o mejor dicho, toda política se tiene que basar en un orden y en una legitimidad. Ahora mismo, tenemos un orden realista, pero no tenemos un sistema de legitimidad como tal propio. No sabemos cómo regular bienes jurídicos para todos, como el cambio climático, como la inteligencia artificial o como la proliferación nuclear, que pueden ser, piensen en esto, otra cosa, otro paralelismo. Irán no tiene armas nucleares todavía, Ucrania dejó de tenerlas. Mucha gente está sacando conclusiones también de esto. Dejo todas estas preguntas abiertas y le doy las gracias por su atención. Muchísimas gracias, Antonio, por esta visión tan exhaustiva de los problemas y que, como tú dices, los vamos a tener, como ha dicho también el general, para tiempo y van a ser problemas que ponen en cuestión el sistema. Por consiguiente, son muy importantes. Coronel Calvo, si quieres decirnos también, completar esta visión que hemos empezado desde el mundo visión militar, visión diplomática. Pues muchas gracias, Carmen. Y es un placer estar aquí, aunque sea, me ha pescado Carmen por ahí por los pasillos y me ha subido aquí al estrado. Pero bueno, siendo una intervención corta, voy a intentar centrarme en 3 puntos. Voy a intentar además no solaparme con el general, porque lógicamente tenemos una visión bastante parecida, ¿no? Voy a centrarme en 3 puntos. El primero es el problema a nivel político, el problema de la decisión, el problema al que se encuentran los líderes políticos que de repente se enfrentan a un fenómeno como es la guerra, que no es habitual en Occidente. No es que no haya habido guerras, pero no este tipo de guerras, ¿no? Entonces, eso crea desconcierto, eso crea una serie de problemas. Ese sería el primer punto. El segundo punto sería sobre el estado de ánimo, es decir, ¿en qué momento nos pilla la guerra? Nos pilla en un momento difícil, en un momento en el cual nuestras sociedades dudan de sí mismas, dudan de sus propios modelos, no creen mucho en sus instituciones, surge la desinformación. Entonces eso crea unos problemas particulares. Y ya el tercer punto sería más bien cómo se manifiestan estas guerras, que se manifiestan de una manera muy peculiar. Todas las guerras son peculiares, es decir, no hay ninguna guerra normal. Ahora decimos, la Primera Guerra Mundial fue una guerra normal, ¿no? En trincheras, En aquella época, el ministro de Defensa británico, Lord Kitchener, un general que había estado en la guerra de los Boers en Sudán, decía: esto no es una guerra, como a mí me la han enseñado, no sé qué hacer, ¿no? En aquel momento fue una guerra revolucionaria. Entonces, ¿cómo son estas guerras? Las dos son guerras muy peculiares que plantean problemas bastante graves, no solamente a cómo se hace la guerra, sino a cómo se considera la guerra, ¿no? El derecho de los conflictos armados. Entonces, ese sería el tercer punto.
Primer punto. Llega la guerra. Hemos tenido otras guerras. Tuvimos la guerra de los Balcanes. Fue una guerra bastante importante en los años 90. Ha habido intervenciones exteriores. Pero no teníamos, efectivamente, como se ha dicho antes, no habíamos tenido una guerra en la que alguien invade a su país vecino y se queda o quiere quedarse con parte de su territorio, que es lo que ha ocurrido en Ucrania. Desde la Segunda Guerra Mundial pensábamos que eso no podía volver a ocurrir en Europa. Pues ha ocurrido. En consecuencia, ¿qué es lo que ocurre? Que no nos ha pillado preparados, ni a los políticos, porque hace 100 años un político gestionar la guerra era una de sus cometidos normales, porque se iba a encontrar una o varias guerras a lo largo de su mandato. Hoy en día no es así. Incluso los militares, que en teoría nos dedicamos a eso, pues ya no nos dedicamos a ese tipo de guerra, no nos dedicábamos, o nos dedicábamos de una manera marginal, ¿no? El general y yo pues hacíamos ejercicios de división en ofensiva y tal, pero decíamos, bueno, ya hemos hecho el ejercicio, ahora vamos a lo real, que es desplegar en Chad o desplegar en Afganistán para hacer una operación de estabilización. La guerra con mayúsculas, pues no nos dedicábamos a ella. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que no estamos preparados. Nos damos cuenta de repente de que, Dios mío, esto que pensábamos que ya no volvía a ocurrir, está ocurriendo. No estamos preparados. No nos encontramos cómodos decidiendo, en el caso de los políticos, y los militares pues nos encontramos que, bueno, en esas reservas de munición, de piezas de repuesto, esas reservas humanas que reforzarían nuestras unidades, ¿dónde están? No estamos preparados tampoco. Y la lección aprendida es que durante un tiempo quizás, y en España esto es particularmente cierto, hemos ignorado la guerra. Es decir, pensamos que eso es algo que no ocurriría y que sencillamente con no nombrarla no tendríamos guerra, ¿no? Pues como en la Edad Media, decía, no nombres al diablo porque se aparecerá, ¿no? El diablo tiene tendencia a aparecerse o manifestarse cuando le da la gana, ¿no? Y la guerra cuando se cumplen las condiciones, ¿no? Entonces, eso de ignorar, no quiero saber nada de la guerra, no quiero saber nada de los militares que se dedican a la guerra, esa gente tan rara, ¿no? La guerra es una posibilidad, no es una posibilidad deseable, no quiere decir eso que deseemos la guerra. Quiere decir que tenemos que estar preparados para ella porque a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra profesión o de nuestro mandato político puede ocurrir una y tenemos que estar preparados. Entonces, eso es la lección aprendida, ¿no? Hemos ignorado la guerra y la guerra nos ha sorprendido de nuevo. El segundo punto, ¿en qué estado de ánimo nos ha pillado? Pues nos ha pillado en un estado de ánimo muy problemático, porque nos ha pillado en un momento en que tras la crisis económica de 2008, la pandemia, la globalización, pues se ha creado un sentimiento de descrédito, de que ya no confiamos en nuestro sistema, incluso se plantean dudas sobre nuestros propios sistemas, sobre nuestros valores, sobre la propia democracia como un sistema político. Empiezan a aparecernos atractivos sistemas autoritarios. Esto no es la primera vez que ocurre en la historia, ¿no? La guerra del Peloponeso, que se mencionaba antes, ¿no? Que es la cuna de todas las grandes enseñanzas bélicas, ¿no? Había muchos atenienses que decían, esto de la democracia ateniense es un desastre, ¿no? Los espartanos tienen un sistema mucho más ordenado, mucho más claro, donde hay una auténtica autoridad. Pues no es, dudamos de nuestras propias capacidades, ¿no? Estamos en un error tremendo, es decir, ese dinamismo, esas crisis que ocurren de vez en cuando en las democracias son fortalezas, no son debilidades. Debilidad es lo de las autocracias, que tienen líderes que se eternizan durante décadas, que se aíslan hasta un punto en el que nadie les dice la verdad, porque cualquiera le dice la verdad a Putin, y que poco a poco se van endiosando, tomando decisiones cada vez más erróneas, ¿no? Las democracias, ese guirigay, ese gallinero que es la democracia, es una fábrica de ideas, es una fábrica de renovación. Y estas crisis que sufrimos, como la que estamos sufriendo ahora, de que de repente ponemos todo en cuestión, es una fortaleza, porque de ella saldremos con un nuevo modelo, capaz de aguantar otros 30, 40, 50 años hasta que tengamos otra crisis y saldremos con otro modelo. Pero podemos perfeccionarnos, ¿no? Entonces esto no lo tenemos en cuenta. No lo tenemos en cuenta y por eso somos víctimas de la desinformación, somos víctimas de la manipulación, somos víctimas en muchos casos voluntarias, ¿no? Yo siempre digo que no es que nos manipulen y por eso estemos polarizados e indignados, es que estamos polarizados e indignados y por eso nos manipulan. Es decir,
Muchas veces somos nosotros los que nos encanta que nos manipulen, los que leemos solamente determinados medios o vamos a determinados canales de las redes sociales que sabemos que dicen lo que a nosotros nos gusta oír. Y eso es una mina de oro para la desinformación. Es decir, no es que la desinformación esté cambiando la forma en que pensamos, es que se está aprovechando de la forma en que pensamos, ¿no? Entonces nos ha pillado en ese momento. ¿Cuál es la clave de esto? Pensar que en realidad eso que identificamos como debilidades son fortalezas. Como todo, si al final este desorden, esta puesta en cuestión llega a un extremo, será perjudicial y puede provocar pues, que realmente acabemos con sistemas autocráticos, ¿no? Pero si lo dejamos gestionar, si lo dejamos avanzar, pues es positivo. Nos permite renovarnos, nos permite hacer cosas que las dictaduras no pueden hacer. Las dictaduras, al final, son sistemas en los cuales hay gente con mucho miedo que no quiere que haya democracias a su alrededor, por lo que lo ven como una amenaza. Y el último punto, lo ha dicho en gran parte el general Frías, la guerra de Ucrania es asimétrica porque Rusia es una potencia nuclear. Como es una potencia nuclear, hay cosas que no se le pueden hacer a Rusia, no se le puede invadir su territorio. Lo lógico que tenía que hacer Ucrania no es romperse los dientes contra las fortificaciones de Zaporizhia, es invadir el territorio ruso, invadir Belgorod, y luego cambias territorio por territorio, Belgorod por Mariupol. Pero ¿quién invade Rusia y sin que a Putin se le vaya el dedo hacia el botón rojo? No lo sabemos, por eso no se hace. Por eso utilizamos una estrategia acumulativa que es muy problemática, porque la estrategia acumulativa lo que hace es ir vacunando a tu adversario progresivamente. Es decir, vas elevando un poco el tono, pero el otro se acostumbra. Lo elevas otra vez y el otro se acostumbra y nunca se llega a la decisión. En el caso de Gaza, pues es asimétrico porque la naturaleza de los contendientes es totalmente diferente. Y el ejército israelí se encuentra con un problema, que es penetrar en una zona urbana densamente poblada, en la cual además le plantea una guerra en la cual la población, los combatientes de Hamás, se escudan entre la población. Entonces eso es un reto. ¿Se puede hacer? Sí, pero se puede hacer en unas condiciones en las cuales es muy difícil que no se produzca una matanza como la que se está produciendo. Luego también está que Hamás, lógicamente, ha intentado que se produzca una matanza. Es decir, Hamás no ha hecho el ataque contra Israel sencillamente para destruir Israel, lo ha hecho para que Israel responda y responda de una manera brutal. Entonces, ese es el problema con el que se encuentra Israel, ¿no? El problema de que tengo que entrar a combatir en unas condiciones en las cuales voy a provocar, incluso con el máximo cuidado, voy a provocar muchísimas víctimas civiles, ¿no? Pero claro, esa es la estrategia de mi adversario. Si provoco muchísimas víctimas civiles, se me va a desprestigiar internacionalmente, va a haber movimientos que se levanten contra mí. Entonces, ese es un dilema que se encuentra Israel y que podríamos encontrarnos nosotros un día, ¿no? El problema de la asimetría. Bien, tarjeta roja ya total. Muchas gracias. Muchas gracias, coronel. Lo último, pues ya a lo mejor se podrá discutir. Yo me quedo con la idea esta de que queríamos ignorar la guerra. No queríamos ni oír hablar del término, porque a lo mejor no diciéndolo lo evacuábamos. Muy bien, ahora paso la palabra a José María de Arelza, que te pido disculpas, se me pasó presentarte como secretario general de ASPEN España. Muy importante. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias Tienes la palabra. A mi admirado Miguel Ángel Aguilar por su invitación a la Asociación de Periodistas Europeos. Una manera sencilla de añadir algo a estas interesantes ideas que se han compartido es darnos cuenta de que vivimos en un mundo en el que las democracias cada vez son más imperfectas y descoordinadas y las dictaduras cada vez más perfectas y coordinadas entre sí. En el caso de Ucrania, hablando con amigos en Kiev la semana pasada, después de 28 meses de guerra, la situación es de fatiga, pero no de derrotismo, de desconfianza, en especial hacia Estados Unidos, que con sus retrasos en la ayuda por el bloqueo republicano en el Congreso ha hecho que se pierdan algunas miles de vidas más en el frente, y un apoyo total a Zelensky. Incluso sin elecciones. No hay elecciones desde hace 5 años y ahora no pueden tener lugar por el estado de excepción. Estados Unidos está invirtiendo el 5% de su gasto de defensa en la ayuda a Ucrania, y si continúa Biden en la presidencia, cosa que a día de hoy no es seguro,
prevé una guerra cronificada a 10 años. El plan de paz que hemos visto de Putin la semana pasada es un falso plan de paz, realmente es una carta de amor a Donald Trump, en el que le propone las condiciones para esa paz en 24 horas que ha prometido el candidato republicano. Recompensar con territorios que todavía no controla Putin su invasión, desmilitarizar Ucrania, vetar su eventual ingreso un día en la OTAN. Para muchos europeos, en nombre de un falso realismo, el realismo es el nombre que le damos a nuestros miedos, a nuestra incapacidad de creer que en la historia puede haber progreso moral. Se habla de una partición siguiendo un poco el modelo de Alemania, cuando empieza la Guerra Fría. Pero sería un plan B que realmente nos llevaría enseguida a un plan C, a un plan mucho peor, porque crearía esta recompensa a Putin con territorios, una inestabilidad permanente en la frontera este de Europa, un precedente terrible, y además requeriría, para que funcionase este modelo de dos Alemanias, de este telón de acero que trasladamos a la mitad de Ucrania, o por lo menos a su zona este, la presencia masiva de tropas occidentales desplegadas en el territorio ucraniano, algo que las opiniones públicas occidentales no están dispuestas, yo creo, a conceder. Rusia, bajo Putin, sabemos que ha optado por una visión imperial y no democrática. Es muy interesante darnos cuenta que la mayoría de los conflictos del mundo están en África, de los que no hablamos, Etiopía, Sudán, mucho más terribles todavía que Ucrania o Gaza. Y en esta visión imperial, Putin ha conseguido convertir su economía en una economía de guerra. El negocio de la guerra está haciendo crecer un 2,6% a la economía rusa. Y las sanciones, por desgracia, están siendo burladas, sobre todo en el ámbito del petróleo, por China, por India, por Turquía, pero también por dos países europeos, Bulgaria y Serbia. Y Putin en África sigue avanzando, con los golpes de Estado patrocinados por Rusia en Níger, en Chad, en Burkina Faso, con los acuerdos rusos en Madagascar, en Camerún, en Guinea. La OTAN, afortunadamente, ha resucitado, ha salido de esa muerte cerebral a la que le condenó Emmanuel Macron. Y lo que hemos visto inmediatamente es ese desequilibrio profundo entre las capacidades de Estados Unidos y las europeas, no solamente por gasto militar. El problema de los europeos no es tanto el gasto, es un 40% del gasto estadounidense, sino la descoordinación, el tener 17 modelos de un tipo de arma, que Estados Unidos hay 3, ¿no? Y que no sean compatibles entre sí. Pero la OTAN, esta resurrección puede ser breve, igual que la solidaridad transatlántica, que el presidente Biden, el último presidente proeuropeo que probablemente exista en Estados Unidos, y además para fastidiar a los británicos dice que se siente irlandés, puede que sea un paréntesis y que Estados Unidos entre, como ha pasado muchas veces en su historia, en un momento aislacionista, de repliegue, una superpotencia global que no provee de estabilidad al mundo, es decir, que deja un vacío para que la otra gran superpotencia avance, como ya pasó en el primer mandato de Trump. Además, el sistema político de Estados Unidos está roto. Tuve la oportunidad de entrevistar a Bob Gates, el secretario de Defensa, con Obama y con Bush, hijo, hace unos meses en Estados Unidos, y señalaba que Estados Unidos no tiene un sistema político capaz de hacer frente a las amenazas combinadas de China, de Rusia, de Corea del Norte y de Irán. Y contaba cómo Estados Unidos gana la Guerra Fría porque hay 9 presidentes sucesivos que son capaces de llegar a acuerdos y de mantener el timón hasta que se consigue la victoria en esta contienda global. ¿Qué está pasando en la Unión Europea? La Unión Europea nos ha cambiado el mundo. No estábamos preparados para un mundo en el que el imperativo es la seguridad, vista desde esta perspectiva nacional. Hemos gestionado con éxito 5 crisis existenciales de 2008, hemos aprendido en todas ellas, hemos fortalecido la integración con la crisis del euro, de refugiados, con Brexit y otros populismos, con la pandemia y también frente a la invasión rusa de Ucrania hemos dado pasos rápidos, históricos, en un ámbito casi ajeno a la Unión Europea, como es la seguridad y la defensa. En esta nueva legislatura que se ha inaugurado con las elecciones de hace unos días, hay 3 transiciones que tenemos que hacer los europeos. La más importante, que condiciona a las otras 2, es la transición geopolítica. Europa, ha dicho Josep Borrell, tiene que aprender el lenguaje del poder, y yo me atrevo a añadir, y tiene que hacer que este poder sirva a valores, sirva a una idea de civilización, a nuestro oxígeno, que se llama Europa.
Las otras dos transiciones, la transición verde la vamos a repensar seguramente, no solamente por el giro a la derecha en las elecciones europeas, sino para no provocar una nueva oleada populista de los perdedores en esta transformación necesaria hacia una economía verde. Y la transición digital tenemos que estar, no solamente arbitrar el partido y ser jugadores en una gran ola de cambio que nos está llegando ya a todos. Sobre Gaza, simplemente me gustaría señalar que Gaza es un segundo frente de la guerra de Ucrania, que sabemos que Putin ha financiado a Hamas, que Irán está detrás también de estos ataques terroristas terribles y que el daño al poder blando tanto de Estados Unidos, lo decía muy bien Carmen, como de los europeos por la falta de capacidad de afirmar el derecho humanitario internacional, de frenar a Netanyahu, que solamente mira por su supervivencia política, ha hecho que el sur global, muchísimos países, que es donde de verdad se va a decidir la contienda entre el bloque chino-ruso y el bloque occidental, estén cada vez más alejados de una visión occidental de los problemas y de sus soluciones. Yo creo que, por fortuna, Irán parece que tiene suficientes problemas internos como para escalar la guerra de Gaza a la región, pero es una guerra que no va a terminar. Lo que va a hacer es poner una vez más el asunto palestino entre las prioridades de la región. Una última palabra sobre Estados Unidos. Hace unos años, la secretaria de Estado Madeleine Albright habló de Estados Unidos como la nación indispensable. Pero hoy en día hay una interrogación detrás de esa idea de que Estados Unidos es la nación indispensable, porque no tiene voluntad muchas veces de pesar lo suficiente para crear estabilidad global. Biden es posible que pierda las elecciones, va a depender de dos estados de los Grandes Lagos, de unos pocos miles de votos, de Wisconsin y de Michigan. Va a depender también de cómo lo haga en el debate de mañana. Muchos estadounidenses piensan que no es que no esté preparado para 4 años más, sino para 4 meses de campaña. Y Trump, la encarnación de ese libreto populista, del cual tenemos muchos ejemplos, por desgracia, cerca en Europa, sabemos que su llegada al poder va a debilitar profundamente la solidaridad transatlántica, va a dar nuevas bazas a China en su proyección global, va a hacer que los europeos tengamos que tomar nuestro destino en nuestras manos, como ha dicho muy bien en su despedida Angela Merkel, pero posiblemente va a dividir profundamente a Europa en países que van a buscar un acomodo con unos Estados Unidos gobernados otra vez por Trump, países que se van a dar la satisfacción moral de sentirse mucho mejor que Trump y países que simplemente van a meter la cabeza en un agujero, en la peor tradición del pacifismo europeo. Quería terminar criticando esta idea que el realismo es algo bueno. El realismo es una máscara de la ley del más fuerte, de lo peor de nuestra historia. Existe progreso moral en la historia y la historia reciente de Europa lo demuestra. Hemos sustituido en nuestras sociedades, o hemos aspirado a sustituir la ley del más fuerte por la ley del más débil. Y cito ya para terminar a Henry James, ese gran estadounidense nacionalizado británico porque protestaba por la neutralidad de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, cuando escribió: trabajamos en la oscuridad, hacemos lo que podemos, damos lo que tenemos, nuestra duda es nuestra pasión es nuestra tarea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José María. Me apunto totalmente a esta idea de que el progreso moral es posible. Lo que pasa es que hay que luchar para él. Bueno, creo que hemos respetado todos muy bien el tiempo. Ahora nos queda más o menos media hora para las preguntas. Procedemos como siempre. Hagan, por favor, preguntas concretas para que los oradores de esta mesa puedan contestar. Allá al fondo. Sí, Emilio Pérez de Urigüe Muinelo, miembro de la Asociación Atlántica Española. Muchas gracias a todos los ponentes y también a los ponentes de las sesiones anteriores, todos muy interesantes. Y quiero volver sobre esto último que se ha comentado sobre Trump y enlazarlo con la idea de lo que se viene hablando del fake news, populismo, etcétera, etcétera.
aproximadamente, más o menos, el 50% de la población americana va a votar a Trump o a Biden. Entonces eso es una realidad. Y por otro lado, los hechos hablan más que las palabras. Y la realidad es que de Trump ya se dijo y hay mucho miedo en Europa con el tema de la OTAN, pero los hechos hablan y los hechos son que él incrementó el gasto de defensa de Estados Unidos. Parece una contradicción. Me gustaría sus opiniones. Muchas gracias. Pues afortunadamente muchísimo menos del 50% de los estadounidenses van a votar a Trump. Trump y Biden son dos políticos muy impopulares, ¿no? La tercera más impopular se llama Kamala Harris. Y Trump va a conseguir, yo creo, llegar por segunda vez a la presidencia gracias a un sistema de voto indirecto, el colegio electoral, un asunto arcano, y en el que las sectarias votan, ¿no? Los estados pequeños republicanos tienen sobrerepresentación en este voto indirecto, lo que pasó en 2017. Hillary Clinton gana el voto popular, pero el voto indirecto de los delegados a través del colegio electoral le dan la victoria a Trump. Por lo tanto, Trump no representa a una mayoría de estadounidenses, pero sí a los más movilizados, ¿eh? A muchos de ellos que sienten que la profunda desigualdad económica que han sufrido en los últimos 20 años, la rotura del ascensor social en Estados Unidos, tu código postal en el que naces determina hasta dónde vas a llegar en términos económicos, de avance social, el problema sin resolver, ¿no? De muchas minorías, y ahora cada vez más el miedo a la inmigración, cuando es fundamental para mantener la economía americana competitiva, flexible, pues todo eso va a hacer que Trump tenga muchas posibilidades. También unido al apoyo de las iglesias evangélicas, que piensan que Trump no es un ejemplo para sus hijos, pero que a cambio les va a dar 200 jueces federales y alguno más en el Tribunal Supremo si hacen una coalición a favor de él, y también de libertarios económicos, que son pocos pero muy influyentes, que lo único que quieren es poca regulación y pocos impuestos. Esa es la coalición de Trump y está mucho más motivada que la coalición demócrata. El Partido Republicano ya no es el partido de Lincoln, es un culto, mientras que el Partido Demócrata se parece pues a la corte de Versalles, en la que plácidamente todo el mundo disfruta de un jardín magnífico, pero nadie se atreve a decirle al Rey Sol lo que hay que hacer. Y el Rey Sol, en este caso Biden, pues probablemente debería haber planeado su sucesión con tiempo. Todavía es posible, me atrevo a decir, que este verano nos sorprenda la política americana, esa política rota, polarizada, con un recambio del candidato demócrata. Muchas gracias. La pregunta ha despertado muchísimo interés en la mesa, por consiguiente voy a dar la palabra también a Antonio Ramos y después a nuestros... Yo diferenciaría aquí en cuanto a números y lo que hace el Estado como Estado y luego los candidatos. Y considero con José María, por supuesto, que el progreso social es posible. Lo que estamos viendo es cómo llevar a cabo un progreso social, a lo mejor con normas realistas para defender valores liberales, porque estamos en un momento, por desgracia, donde nuestro poder está en un relativo declive. Dicho lo cual, el presupuesto militar de Estados Unidos va creciendo año tras año, ¿vale? Da igual quién sea el presidente. En 2023 fue unos 896.000 millones de dólares frente a unos 290.000 en el caso de China. Que se sepa, porque el de China en parte está oculto. ¿Dónde se pone ese dinero y qué se hace con eso? Esa es la pregunta y eso tiene que ver con quién sea el presidente. Obama ya dijo que quería pivotar hacia Asia. En el caso de Biden ha querido mantener como está y se ha dado cuenta de todas las ventajas que tiene la asociación, la comunidad euroatlántica como tal. ¿Qué haría eventualmente el presidente Trump si vuelve al poder? Eso no lo sabemos, pero imaginemos que es el presidente Biden, e imaginemos que cuando está el presidente Biden, unos meses después de su segunda inauguración como presidente, hay un problema, digamos, un bloqueo por parte de China del estrecho de Taiwán. ¿Qué va a pasar entonces? No tiene tanto que ver con quién sea en ese momento el presidente, tiene que ver con las realidades geopolíticas del día a día ahora mismo. Hay un montón de literatura académica en estos momentos en Estados Unidos sobre lo que se llama el stand-off entre Taiwán y Ucrania. ¿Estamos dando demasiado a Ucrania que luego necesitaremos para Taiwán? ¿O por el contrario, la disuasión que estamos practicando
en Ucrania frente a Taiwán y el prestigio que estamos ganando, que perdimos en agosto de 2021 cuando nos retiramos de Afganistán, sirve para evitar que haya una crisis indeseada en Taiwán? Para mí esas son las preguntas ahora mismo. Y hay una política detrás. Y esa política me parece que sigue siendo, aunque internamente Estados Unidos no pase por su mejor momento, pero es una política de Estado. Bueno, muy rápidamente, efectivamente, el señor Trump aumentó el gasto militar, como han hecho otros presidentes. También es verdad que no inició ninguna guerra, cosa que no pueden decir ni sus predecesores, ni el señor Biden, que se encontró con una guerra encima de la mesa. Pero también es verdad que gran parte de los problemas que nos hemos encontrado luego nacen en la presidencia de Trump. Las conversaciones con los talibanes en Doha son el origen de la retirada de Kabul. También es cierto que en un mundo que, nos guste o no, se hizo Estados Unidos a su medida al acabar la Segunda Guerra Mundial. Nos encontramos con un presidente que habla de America First y de retirarse del mundo, de un mundo que está hecho a su medida, cosa que es contradictorio en sus términos. Ellos son los que más tienen que perder. Y luego, a mí, en la primera presidencia del señor Trump se rodeó de gente muy competente que poco a poco le fueron abandonando todos. ¿Qué equipo va a tener ahora? No lo sabemos. Pero el señor Trump ahora cree que ya sabe, que ya no necesita contar con expertos. ¿Qué va a hacer el señor Trump? No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que el señor Trump es un hombre de negocios. Y el negocio no está en la guerra de Ucrania, está en la rivalidad con China. En términos de dinero, el rival de Estados Unidos no es Rusia, es China. Con lo que, previsiblemente, y como ya comenzó la presidencia de Obama, se va a reorientar hacia China. El riesgo está en que a los europeos nos deje solos, y nos deje solos antes de estar en condiciones de hacernos cargo de nuestra seguridad. ¿Puede ocurrir eso? Bueno, podría ocurrir, pero podría ocurrir porque el señor Trump es impredecible. En términos lógicos, no debería suceder. Gracias. Sí, muy brevemente. Al final, Trump no es más que una expresión extrema de una de las dos grandes tendencias de la política exterior norteamericana. Hay una tendencia que es Estados Unidos es grande por sí mismo, con lo cual su implicación en el mundo es simplemente para defender sus intereses de manera oportunista y de manera bilateral con los países que me interese. Y hay otra que es Estados Unidos es grande porque normalmente es capaz de organizar coaliciones, alianzas mucho más sólidas, mucho más eficaces que sus adversarios, mucho más eficaces que la Alemania nazi, que el Japón imperial o que la Unión Soviética. Y eso es verdad. Y sigue siendo verdad. O sea, China o Rusia no tienen nada parecido a la OTAN, nada parecido, ni siquiera a las alianzas que tiene Estados Unidos en el Pacífico. No tienen nada parecido. Entonces, Trump es de la primera línea. Cuando llegas al poder, nunca haces lo que dices en campaña. Primera regla. Puedes hacer algo parecido, que se asemeja de alguna manera. Y efectivamente, Trump se rodea de gente, mete al general Mattis en defensa. Mattis era un hombre que había trabajado en la OTAN. Sabía perfectamente que el poder militar de Estados Unidos depende de sus aliados. No depende de mantener esas alianzas, ¿no? Entonces, pues depende de lo que haga ahora. Nunca hará todo lo que... Probablemente no es tan temible. El problema es efectivamente que no se rodee, porque sí que se rodeó de un buen equipo en su primer mandato, que no se rodee de un buen equipo. Yo estoy de un equipo que tenga cerebro, ¿no? Ese sería el problema, ¿no? Y efectivamente es un hombre de negocios y es un hombre orientado a la política interna. La política externa probablemente la dejará en manos de alguien y lo importante es a ver en manos de quién la deja. Muchas gracias, coronel. Lo único que puedo añadir a todo esto, que no soy especialista del tema, es que en Ucrania, como José María ya ha apuntado, los ucranianos están profundísimamente preocupados, yo diría que incluso estresados, ante la idea de que Trump pueda ganar. ¿Más preguntas, por favor? Ahí. Gracias, buenas tardes. Esta mañana se comentó, alguno de los ponentes dijo claramente que Estados Unidos es una democracia, es un país democrático. Y por ello venía a decir, pues Trump no podría hacer lo que más se teme que pudiera hacer en la cuestión de la que estamos hablando. Es un país democrático, sin duda, pero como ha dicho el señor Areilza, es una democracia bastante imperfecta por
bien, la gestión bien intencionada de los padres fundadores hizo que las minorías estén sobrerepresentadas clarísimamente. Las minorías están en los estados más pequeños y los estados más pequeños son los estados más conservadores, más ultraconservadores de Estados Unidos y están muy sobrerepresentados. Es bastante posible que Trump gane esto. No parece ciencia ficción o política ficción. Hay una película recién estrenada que habla de la guerra civil en Estados Unidos, Civil War. Y el otro día alguien me comentó que sabía de ciertos estados de opinión en Estados Unidos, no son significativos ni numerosos, pero que hay gente en Estados Unidos que está pensando en irse a vivir a Europa porque teme la posibilidad de que en un momento determinado, tal como están las cosas, que no simplemente es Trump, sino determinadas minorías salvajes que creen en determinados aspectos, que pueden llegar a crear una guerra civil, incluso una secesión de determinados estados que podrían no encontrarse cómodos en la Unión, como ocurrió en cierto episodio de la historia de Estados Unidos, no tan reciente. ¿Cómo ven esa eventualidad? Gracias. Pues dos datos. El 7% de los estadounidenses está a favor de utilizar la fuerza para que Trump vuelva a la Casa Blanca. No de los votantes, del conjunto de la población. El 50% de los antirrepublicanos consideran que lo que se necesita en Estados Unidos es un líder fuerte que pase por encima de los jueces y de los medios de comunicación. 50% de los votantes republicanos. Hay una pulsión muy peligrosa, muy antidemocrática, pero que, por decirlo muy sencillamente, creo que Estados Unidos tiene suficiente fuerza democrática, checks and balances, estados, medios de comunicación, sociedad civil, jueces, como para frenar los destrozos de un segundo mandato de Trump. Uno de sus planes, por ejemplo, es destituir el primer día a los 25 generales más importantes de la cúpula militar, fortalecer mucho el poder ejecutivo y en lugar de legislar, porque probablemente estará bloqueado el poder legislativo, utilizar todo el rato decretos. En España solamente lo hacemos el 50% del tiempo, ¿no? Y entonces todo eso se puede frenar desde la democracia estadounidense. Yo creo que las consecuencias de un Trump 2.0 son mucho peores para el mundo, porque Europa todavía no ha nacido a este mundo de la seguridad y defensa y no tenemos referentes más allá de Estados Unidos para ordenar el mundo conforme a una serie de valores comunes, ¿no? ¿Alguien más quiere? ¿Sí? Solamente con respecto a lo que pasaría si llegase alguien al poder que quisiera hacer un quick fix, como dijo el candidato Trump en cuanto a Ucrania. En el caso de Ucrania es muy importante que nos demos cuenta de que no vamos a poder alcanzar otro armisticio como fueron los protocolos de Minsk de 2014 y 2015, por un lado, y por otro lado que la forma en que termine la guerra va a determinar la relación que tengan los países limítrofes con Ucrania, sobre todo respecto a las garantías de seguridad del artículo 5 de la OTAN. Entonces, saber cómo acabar la guerra va a ser decisivo. Y si llega un presidente de Estados Unidos, al margen de quien sea, y como diplomático en activo no me voy a pronunciar, pero hablo en términos puramente hipotéticos, si llega un presidente de Estados Unidos que decide negociar directamente sin consultar con los aliados, de acuerdo con el artículo 4 del Tratado de Washington, y hacer ese quick fix de tal forma que el pueblo ucraniano sienta que no se le ha escuchado ni se ha respetado, pero tampoco los estados limítrofes, tendríamos un grandísimo problema de credibilidad de la Alianza Atlántica para el cual, como se decía antes, no estamos preparados. Porque hay un concepto en alemán que se llama Westbindung, que tiene que ver con Alemania y que tiene que ver con el anclaje de Alemania en Europa. Ese anclaje es muy importante para evitar que Alemania, como ha sucedido durante todo el siglo XIX, incluso en época de Bismarck, tienda hacia el este. Tiene que estar anclada en Occidente. Esto es lo que veníamos antes con los conceptos que hay, ¿no?, de Occidente y Oriente. Bueno, pues todo esto tiene que ver con cómo termine la guerra de Ucrania, teniendo en cuenta además que Ucrania ha sufrido 4 crisis distintas. La Revolución Naranja, el Euromaidán
la anexión de Crimea y después de la anexión de Crimea la guerra del Donbass y ahora la guerra de 2022. Cada una de esas crisis ha sido superior a la anterior. Cuando terminemos esto lo tenemos que hacer de tal forma que recuperemos, aunque sea lo mínimo, con cascos y andamios, una precaria arquitectura de seguridad entre Rusia y la OTAN en un continente donde ya no hay neutralidad posible, y para eso se va a necesitar tiempo, que es lo contrario de lo que preconizan, como decimos, algunos candidatos. Gracias, Antonio. Ahora pasaré la palabra a ella. Desde luego que saber acabar una guerra es necesario, pero no podemos tomar Minsk como referencia para esa posibilidad. Al contrario, vale, pues no me había entendido. Sobre todo, no Minsk, fue una imposición, no una negociación. Sí, vamos a ver, se ha hablado de capacidades, de voluntad y de comunicación. Yo me interesaría el punto de vista de los ponentes sobre el asunto de la voluntad. El problema muchas veces no son las capacidades, es la voluntad de emplearlas. Y sobre ese tema de la voluntad de emplearlas, me gustaría alguna reflexión, si es posible, a propósito de ese movimiento que empieza a despuntar en un sitio y en otro, que es la recuperación del servicio militar obligatorio. Creo que esto va directamente hacia mi pregunta, hacia mi derecha, pero quisiera también apuntar una idea. Hace relativamente poco salió, creo que en El País, un artículo de un especialista del tema, cuyo título era Europa en apuros, vuelve el servicio militar. Yo creo que es un título completamente equivocado. Vuelve el servicio militar allá donde vuelva, porque Europa está en apuros, no al revés. Bien, nadie mejor legitimado que el coronel para contestar a eso. Voy a empezar. El tema de la voluntad es un tema crítico. Lo que ocurre es que la voluntad cambia mucho. Así como las capacidades son relativamente constantes y son previsibles, son calculables, la voluntad es muy difícil de medir. Lo que sí es cierto es que en nuestras sociedades actuales, en Europa, que llevamos muchos años de paz, la voluntad es dudosa. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que todos los países europeos, prácticamente todos, hemos pasado al modelo de ejército profesional. ¿Por qué hemos pasado al modelo de ejército profesional? Si uno pregunta, las declaraciones oficiales dicen que es porque la complejidad de los sistemas de armas hace que necesitemos un personal profesional formado que sea capaz de manejar esos sistemas, etcétera. Y luego, sin embargo, en los mayores países, la tropa viene de los estratos más desfavorecidos de la sociedad. En Estados Unidos, gran parte de la tropa son extranjeros, ni siquiera son nacionales de Estados Unidos, que van allí con idea de aspirar a la nacionalidad, y muchos de ellos su nivel cultural es muy bajo. ¿Dónde está esa complejidad de los sistemas de armas? La otra explicación es que, como somos sociedades pacifistas, hemos externalizado la guerra. No me gusta la guerra, no quiero saber nada de la guerra y le pago a otros para que la hagan. ¿En cuál de los estamos? Cada país sabrá dónde está. Lo que sí es cierto es que en Ucrania estamos volviendo a ver unas cifras de bajas espectaculares. Muy probablemente el ejército ucraniano y el ejército ruso ya han sufrido más bajas que la totalidad de su plantilla de tiempo de paz. Esto no es nuevo. En el año 14, el ejército austríaco tuvo, antes de diciembre, más muertos que la totalidad de efectivos que tenía antes de la guerra, más de 400.000. Es decir, la guerra de alta intensidad es muy costosa en bajas. Los ejércitos profesionales, como la historia es muy larga y tenemos para estudiar todo, son muy malos en ese tipo de combates. ¿Por qué? Pues porque si un soldado sabe que va a ir a la guerra y que tiene un 30% de posibilidades de morir, pues rápidamente se busca otro trabajo. Si el ser soldado no es más que una oportunidad laboral, donde tienes un 30% de posibilidades de morir por un sueldo modesto,
pues es muy fácil que los ejércitos profesionales desaparezcan, que es lo que puede ocurrir. De hecho, los norteamericanos están teniendo serios problemas de reclutamiento, porque la gente no quiere ir. Incluso vemos que en Ucrania y en Rusia empezaron con ejércitos profesionales y han acabado en ejércitos de reclutamiento obligatorio. Es decir, la guerra de alta intensidad, donde el número de bajas es muy alto, es un problema nacional, no es un problema de un ejército profesional. Y como consecuencia, la mayoría de los países que se meten en ese charco necesitan ejércitos nacionales. ¿Qué puede hacer un ejército profesional? Disuasión, fundamental. Evitar la guerra, y ahí entramos en capacidades, voluntad y comunicación. Y la segunda parte es que puede iniciar un conflicto y puede ganar tiempo, como ha ocurrido en Ucrania, para crear un ejército nacional. Pero una guerra larga es imposible sacarla adelante con un ejército profesional. Con lo cual, ahí tenemos que plantearnos cuál es el problema estratégico que tenemos que solucionar y buscar la mejor de las soluciones que haya, que en unos casos será una y en otros casos será otra. Ahora bien, crear hoy en día, recrear un ejército de reemplazo es muy complicado. Pensemos ahora mismo en cualquier país. Rusia, ahora mismo, cuando ha movilizado 350.000 hombres y sus capacidades de formar tropas eran de 5.000 al año, porque no tenía dónde alojarlos, no tenía cómo armarlos y no tenía cómo equiparlos. Entonces, la mayoría de los soldados que movilizó tuvieron que comprarse su equipo y les han dado armamento que está en un museo. Bueno, ahora mismo cualquier país europeo tenemos problemas similares si quisiéramos poner en marcha el servicio militar. ¿Dónde están los instructores? Los instructores que tenía Rusia estaban en el frente. ¿Quién instruye a los nuevos soldados? Pues todos esos problemas los teníamos exactamente igual cualquier otro país que quiera volver al servicio militar. Entonces, volver al servicio militar no es una decisión de un día. Requiere un periodo largo y requiere un esfuerzo muy grande que requiere tiempo y dinero. Gracias. Sí, simplemente que ese retorno al servicio militar obligatorio que se está produciendo en países escandinavos, que siempre lo han tenido, en Alemania, que se lo está pensando, en realidad no es el retorno al servicio militar que algunos aquí han conocido, ¿no? Es decir, en el que todo el mundo es reclutado. En realidad sigue habiendo un núcleo de profesionales y lo que se hace es, de las jóvenes que hay disponibles cada año, se elige una parte muy pequeña, quizás un 5 o un 7%. En Suecia, por ejemplo, cada año hay 100.000 jóvenes que podrían prestar el servicio militar y se elige a 5 o 7.000. Con esos 5 o 7.000, a lo largo de los años se va formando una reserva. Cuando llevas 10 años son 50 o 70.000 ciudadanos dispuestos a reforzar al ejército profesional. Eso es lo que se está pensando Alemania. Y ese es el modelo más aplicable, es decir, ejército profesional, que sigue siendo el núcleo, pero con esa capacidad de recibir recursos de la sociedad civil para reforzarse, para cubrir las bajas en un primer momento, porque efectivamente, como dice el general, si realmente nos vemos metidos en una guerra con mayúsculas, tenemos que ir al ejército nacional, pero eso no es algo que se haga en meses, es algo que se tarda muchísimo. Pero el modelo que podría volver en algunos países de Europa es este modelo, ¿no? De un reclutamiento obligatorio, pero que al final es de una serie de gente que, aunque teóricamente son reclutados de manera obligatoria, ellos dicen, bueno, pues yo soy voluntario, y es un 5, un 7, un 8% de los disponibles. Bueno, todavía voy a decir una cosa más sobre esto. Genofonte. Genofonte es el primero donde yo he leído los 3 modelos de ejército que hay. Dice, el soldado de la patria, el soldado de la idea y el soldado de la paga. Y explica con gran claridad la capacidad inigualable del soldado de la patria frente a los otros dos. Y le parece el más flojo el soldado de la paga. Entonces, lo digo porque, aparte de estas cifras interesantes de cuántos jóvenes, digamos, llegan a una determinada edad para poder ser encuadrados y cuántos se eligen de esos, es verdad, además, una cuestión que se observa. Bueno, el razonamiento que se dio, mejor los soldados profesionales porque la complicación o la tecnificación de los armamentos, y al final los que van al servicio militar son la gente más desfavorecida, menos instruida, menos capaz. Eso se ha visto en todas partes. Yo recuerdo en Estados Unidos, en un viaje que hice en el año 76 me parece, por ahí, con Luis Carandel y con otro buen amigo, y entonces fuimos al Pentágono y acababan de terminar
la recluta obligatoria de los ejércitos en Estados Unidos. Y yo le pregunté a un coronel que nos recibió, óigame, ¿y qué consecuencias ha tenido? Dice, pues una que observará usted con mucha claridad. El ejército de Estados Unidos se ha ennegrecido. Es decir, se han apuntado a las gentes con menos capacidad y que veían en las Fuerzas Armadas un ascensor social. Y si se visita el monumento en Washington a los muertos de Vietnam y se revisa esa especie como la guía telefónica que hay a la entrada con todos los muertos por orden alfabético, se observa la enorme ventaja de los apellidos, digamos, latinos, ¿no?, por decirlo, frente a todos los demás. José María, ¿querías añadir algo? Yo también después una. Sí, hace unas semanas recibimos en Aspen Institute de España al teniente general Lute, antiguo embajador de Estados Unidos en la OTAN, y nos contaba que, en efecto, que Estados Unidos lleva 2 años sin conseguir sus objetivos de reclutamiento, pero por un 25% menos de lo que necesita. Y él lo explicaba por la impopularidad de 2 guerras, Irak y Afganistán, y el elevado coste en vidas y en dinero, ¿no? O sea, ahora mismo el mood, ¿no?, la orientación prevalente en Estados Unidos es aislacionista y pacifista, ¿no? Gracias, José María. Quisiera añadir a lo que ya se ha dicho aquí en relación con Ucrania y la cuestión de la voluntad y sobre todo voluntad y la motivación. Ucrania sigue teniendo la gran superioridad sobre Rusia de la motivación de su gente e incluso de los soldados, de todos aquellos que están absolutamente agotados, que no han podido ser rotados durante más de 2 años, pero a pesar de todo su motivación es infinitamente más clara. Ellas saben exactamente por qué están allá, pero es que aparte de los militares que ya estaban preparados, la respuesta que nadie se esperaba de la sociedad ucraniana no ha venido solo de la capacidad de aquellos que ya eran militares formados para resistir a la agresión rusa, sino del conjunto de la sociedad ucraniana. Hubo voluntarios por miles, y precisamente uno de los problemas que tiene Ucrania, y es un problema que se está convirtiendo en un problema demográfico casi, es que los mejores elementos de la sociedad civil son aquellos que se apuntaron voluntariamente a resistir la agresión rusa. Eso es muy importante, y a pesar de que efectivamente es absolutamente humano, hay un enorme agotamiento y muchísimas ganas de acabar la guerra, pero hasta la fecha todos los sondeos de opinión indican que se hacen, que hay sondeos de opinión muy serios y muy independientes en Ucrania, porque Ucrania es un país democrático a pesar de la situación de guerra, con críticas internas, etcétera. No democracia perfecta, como decía alguien, Ucrania no es una democracia perfecta. Pues no, es que no hay democracias perfectas, y desde luego Ucrania no lo es, tiene un trecho aún para construir democracia, pero comparado con sus vecinos, por supuesto. Todos los sondeos de opinión demuestran ese cansancio. Hay un ligero aumento de la población que contesta que ya estarían dispuestos a ceder territorio a cambio de paz, pero es una proporción aún ampliamente minoritaria. Quieren que la guerra acabe, pero no quieren ceder territorio ni hablar, y ese no ceder territorio está en 70 y 80% de las respuestas, según sobre todo donde se hacen regionalmente, pero incluso en el este, en donde los que están más cerca del frente, no baja del 70%. Evidentemente, cómo se casa eso, el cansancio y el no querer ceder territorio, es otro tema. Pero quiero decir, porque alguien lo mencionó, me parece antes, no es un empeño de Zelensky en seguir luchando porque así él sigue en el poder, en absoluto.
es porque además él sabe que la sociedad en esto de momento no lo acompaña. Bien, nos quedan 5 minutos para alguna pregunta más. 2. Si las pueden hacer muy breves y muy precisas, por favor. Me llamo Alfonso Abella, un ciudadano particular desde la Marina, quizás. Llegados a este punto y se ha hablado de cómo servir a la patria en un momento dado o cómo que la patria se haga con hombres que la puedan servir. Lo primero, rendir homenaje a todos los hispanos que están sirviendo, por ejemplo, en las tropas paracaidistas y en todos los sitios, mujeres y hombres. Hoy en día nuestro ejército no funcionaría sin hispanos. En segundo lugar, tenemos ya asentada aquí una legión que en un momento dado fue 1/3 extranjeros, que como bien sabe el compañero francés, Legio Patria Nostra no son mercenarios exactamente, y pues la legión extranjera siempre ha sabido asimilar a su gente. Inmediatamente el único idioma es el francés y todo el mundo se convierte, por una paga muy modesta, se convierte en soldado de primera y en un combatiente útil. Yo pienso que España, si las cosas van un poco peor, o incluso si no, debería ampliar la concepción de la legión extranjera, de la legión, y volver al 1/3 extranjeros y beneficiarse de todo el flujo de, por ejemplo, ucranianos, de polacos, de moldavos, de revoltados de todos los conflictos del mundo, africanos, etcétera, en provecho propio. Es una pregunta, a ver si alguna vez, la pregunta es si alguna vez se ha planteado en el Estado Mayor, en los que se ocupan de reclutamiento, una potenciación de estos aprovechamientos universales por parte de la Organización Española de las Fuerzas Armadas. Muy bien, muchas gracias. Recogeremos la segunda pregunta y así ya las respuestas serán ya para cerrar. En todo caso, esta pregunta va muy dirigida a usted. Sí, muy brevemente. En la reciente visita de Putin a Corea del Norte y a Vietnam se ha lanzado, ha aparecido la idea de una nueva alianza estratégica. Entiendo que una vuelta de tuerca más, algo que de facto ya empezaba a existir, una alianza estratégica defensiva, defensiva o de seguridad. Entiendo que esto es algo con lo que se contaba, nos ha sorprendido en parte. ¿Qué expectativas o qué futuro, qué prolongación puede tener esto? ¿Hay algo que haya que reflexionar, pensar o cambiar respecto a lo que estábamos haciendo? Esta es la cuestión. Muchísimas gracias. Paso la palabra primero a nuestros compañeros militares para la primera pregunta. Bueno, respecto a la legión extranjera, hombre, la legión extranjera es una solución, fue una solución colonial en su día. Sigue funcionando por tradición, sigue funcionando, pero es una solución para unidades pequeñas, un poco específicas, no es una solución de reclutamiento, preferimos nacionales, sencillamente. Preferimos nacionales porque creemos que en un conflicto los nacionales funcionan mejor. Ahora, si hay que mandarlos a mitad de África, pues es posible que ese tipo de unidades, tipo legión, pues bien, pues sirven para esas cosas, ¿no? Pero no es una solución. Corea y Vietnam, hay que diferenciar. Una cosa es Corea del Norte y otra cosa es Vietnam. Vietnam se ha reunido con Putin como ha firmado un tratado con Estados Unidos. El mayor problema de seguridad de Vietnam es China, no es Estados Unidos. Y lo que pasa es que Vietnam tiene una tradición de colaboración con Rusia y, bueno, quiere mantenerla. Muchos países juegan a dos barajas, ¿no? Como India, juegan a dos barajas y, bueno, veremos a ver quién gana, pero de momento nos beneficiamos de los dos. Consecuencias, hombre... Al final es una Rusia necesitada de que alguien le dé munición, que va a alguien que fabrica millones de proyectiles de munición, porque se dedican a otra cosa. ¿Y qué ha conseguido? Pues sí, ha conseguido una alianza con Corea del Norte, no es el aliado más preferible, y ha conseguido también que Corea del Sur se esté planteando venderle munición a Ucrania, que por cierto, Corea del Sur también fabrica millones de proyectiles o puede fabricar millones de proyectiles, o sea que no sé yo muy bien el beneficio, ¿no? Es como dice, es que India le compra el petróleo a Rusia, sí, a $30 por debajo del precio de mercado. Es decir, muchas veces los apoyos que recibe Rusia no son apoyos, es que se están aprovechando de ellos. Entonces también esto hay que verlo en perspectiva, ¿no? Muchas gracias, coronel. José María y después Antonio. Yo solo un apunte.
creo que también este doble viaje de Putin hay que interpretarlo en clave de la incomodidad del dictador ruso en su papel de socio junior de la coalición ruso-china. China está haciendo mucho por Rusia durante esta invasión de Ucrania. Lo más importante que está haciendo no es solamente comprarle energía o venderle tecnología de doble uso, es hacer el relato a través de los medios de comunicación chinos que se proyectan a todo el mundo para que se entienda en cientos de países, en los países del sur global o no alineados, la visión de Rusia victimista, etcétera, y culpando a la OTAN del conflicto. Pero Putin, reitero, no está cómodo en este papel de socio junior, quiere hacer su propia política internacional y, por lo tanto, yo creo que ha querido también tensar un poco la cuerda con Pekín. Muchas gracias, Antonio. Sí, solo dos apuntes muy breves. En relación con lo que decía, hay que tener en cuenta que más allá de las intenciones, de nuevo, pensando en estados, lo que demuestra esta alianza clásica es que hemos creado una red euroasiática de inseguridad. La mayor parte de la Guerra Fría teníamos una cosa distinta a lo que tenemos ahora. Ahora tenemos muchos actores, muchos estados y una red de inseguridad que empieza a ir a los dos lados. Esta mañana hablábamos del partenariado, del hecho de que Corea del Sur, de que Japón, de que Australia y Nueva Zelanda participen como invitados en cumbres de la OTAN como Vilnius y Madrid. Bueno, ahora resulta que pasa esto otro. Y todo tiene que ver con la alianza, no alianza que hay entre Rusia y China. Es decir, es completamente cierto que Rusia tiene un PIB 10 veces menor que el chino. Rusia necesita mucho más políticamente ahora mismo a China y China sencillamente está en otra liga para muchas cosas, pero no menos cierto es que en términos puramente geopolíticos, para China Rusia es imprescindible. China y Rusia firman un acuerdo de cooperación amistosa en el año 2001 que da lugar a una delimitación final de las fronteras, que han sido el tema contencioso de siempre entre Rusia y China, que dio lugar a una guerra en 1969 en 2008. Desde ese momento, una vez que dos grandes potencias terrestres acaban con sus principales puntos de fricción en el centro de Asia, pueden expandirse cada una de las dos hacia afuera. Que es cuando hablábamos, que por desgracia no me ha dado tiempo de explicarlo como hubiese querido, cuando hablábamos de los cambios de paradigma en el siglo XXI, esto es un cambio de paradigma. O sea, el siglo XIX y el siglo XX han sido siglos dominados por las llamadas talasocracias, por las potencias marítimas, que desde los márgenes se aprovechaban de las competitividades que había entre potencias terrestres. Francia contra Alemania, pongamos por caso. Rusia y China han resuelto, al menos por ahora, eso, y cada una está tirando hacia su lado. La expansión china es hacia el este. China quiere cambiar el derecho internacional del mar, por ejemplo. China quiere militarizar la zona económica exclusiva, es una cosa pública. Todo eso tiene que ver con el estado de cosas entre Rusia y China ahora mismo, y lo que ha sucedido en Corea del Norte es un episodio más dentro de una larga novela. Muchísimas gracias. Como ya se está haciendo tarde, no quisiera añadir a lo que ya han dicho mis compañeros en la relación, sobre todo China y Rusia, que es importantísimo. De todas maneras, recordad que los 4 principales bancos chinos han detenido absolutamente y han cancelado todas sus operaciones con Rusia, porque Rusia es un socio tóxico. Y las repercusiones de las sanciones, las repercusiones secundarias de las sanciones se hacen notar. Yo solo quisiera recordaros, cuando hablemos que hay que buscar un final a esta guerra y ver cómo se puede llegar a la mesa de negociaciones, todo esto lo queremos, pero recordad que la guerra, la noción de guerra, al contrario precisamente de nuestras sociedades, está en el meollo, en el corazón de la cultura política rusa. Y esto
se inculca a la sociedad desde la infancia. No sé si habréis visto algunos de vosotros imágenes de parvularios celebrando victorias rusas en Ucrania con niñitos de 3, 4 años disfrazados de tanquista con un tanque de cartón y unos aviones militares con la Z de los rusos, y eso está de los tanques rusos en Ucrania, y esto es lo normal en la educación. La militarización de la educación en Rusia es absolutamente impresionante. No ha empezado con Ucrania, ha empezado antes, pero por supuesto lo de Ucrania lo ha acelerado y lo ha acabado de anclar en lo que ya es la vida normal del ciudadano ruso. Y esto es importante para entender a quién tenemos enfrente, porque precisamente como no es el rational choice lo que va a acabar decidiendo al final, es muy importante recordar todo eso. Muchísimas gracias a todos, a vuestra paciencia y bueno, pues hasta mañana ya.